Buenas tardes, profesora Gina Harris. En el día de hoy le vamos a estar dando a entender o a hablar un poco sobre el tema del caso Flyton Electronics con los compañeros que serían Gabriel Mosquera, Joelyn Sanz, José Batista y mi persona Manuel Morán. Para introducirnos un poco en el tema del caso Flyton Electronics, es un ejemplo destacado de cómo las decisiones estratégicas y operativas pueden impactar profundamente en una organización. Esta empresa históricamente es reconocida por su innovación de productos electrónicos de consumo, al cual en un debido momento se enfrentó a una serie de desafíos que pusieron a prueba su capacidad de adaptarse y competir en un mercado global dinámico. Desde cambios de dirección estratégica hasta problemas de gestión interna, presiones externas del caso Flyton Electronics, que ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la adaptabilidad en cuanto a los riesgos para tomar medidas como contrarrestar amenazas externas hasta propias amenazas internas dentro de su empresa. Muy buenas tardes, profesora Harry. Mi nombre es Gabriel Mosquera, soy del grupo número 5 y me toca exponer la primera parte de esta sustentación. Permítame. Lista de incidentes y afectaciones de los pilares de la seguridad de la información. Lo primero que hicimos fue sacar una lista de los incidentes que se dieron a través del caso Flayton. El primer incidente que reconocimos fue la brecha de la seguridad de los datos de las tarjetas de crédito. Esto afectaba directamente al pilar de la confidencialidad. Obviamente, al haber una brecha de seguridad, al haberse filtrado la información de los clientes y quedar en manos de los ciberdelincuentes, obviamente la información deja de ser confidencial y se afecta directamente este pilar. Esta parte está sobreentendida. El segundo incidente que se da ahí, tenemos la notificación tardía de la brecha. Este afecta directamente al pilar de la disponibilidad. ¿Y por qué? Bueno, en sí, la detección, la notificación no fue por parte de la misma compañía, no fue por parte de Freighton, sino que fue por parte externa, por parte de los bancos, de la asociación de bancos, que se dio cuenta del comportamiento inusual y una serie de tarjetas, que hasta ese momento se hablaba de unas 1.500 tarjetas que estaban siendo utilizadas y que en varios locales ya incluidos los de Freighton. Entonces, en el medio de las investigaciones se dan cuenta que entonces son una serie de firewalls específicos, de lugares específicos que estuvieron desactivados durante una gran cantidad de tiempo. No se sabe cuándo, pudieron haber sido semanas, meses o pudo haber sido un año, dependiendo de eso, porque pudo haber sido desde el último mantenimiento. El último mantenimiento fue el año anterior. Entonces, y se pudieron haber desactivado. Además, también el mismo jefe de informática informó que ellos muchas veces los desactivan. Así que no es que los dispositivos de firewalls están disponibles 24/7. Muchas veces los desactivan porque, claro, todos sabemos que estos causan problemas, pero para eso existen balanceadores y existen otras formas de solucionar el problema. Y ellos posiblemente por un error humano decidieron desactivarlo y al estar desactivado no estuvieron disponibles. Por no estar disponibles se creó la fuga de información. Así que se afectaba igualmente en muchas maneras el tema de la disponibilidad. Por otra parte, tenemos el incidente número 3, que fue un inadecuado cumplimiento de las normas de seguridad, ¿no? Las PCI, que ellos habían informado tiempo atrás que estas estaban a 100% y el propietario se sentía orgulloso de decir que ellos cumplían por completo las normas, pero no era así, porque después el jefe de seguridad le informó que ellos apenas llegaban al 74-75% de las normas, pero habían informado que estaban al 100%. Y las auditorías que se le hacían al sistema, se le hacían a ellos, eran en periodos en intervalos muy amplios
lo cual daba pie a que ellos pudieran hacer ese tipo de actividades, ya de que de por sí era un incumplimiento que acarrea consigo varias sanciones. Y esto afectaba directamente a lo que es el pilar de la integridad, porque obviamente la información de los clientes, la información de las tarjetas de crédito no era íntegra ya debido al incumplimiento de las normas y no era segura. En el incidente número 4 tenemos que la capacitación inadecuada del personal. Existía personal, por ejemplo, la jefa de seguridad de ellos, que no tenía idea de lo que era la ciberseguridad ni los temas digitales. Ella conocía o era experta en los temas físicos, pero no tenía ningún conocimiento en materia digital ni en materia de la protección digital. Fleito se había centrado un poco más en los aspectos físicos más que en los aspectos informáticos, lo cual en ese momento se dio este gran error. Y esto afectaba directamente dos pilares a la misma vez, afectaba la confidencialidad y afectaba la integridad. Ahora hablemos un poquito sobre las medidas de seguridad, implementación de información y ciberseguridad. Para esto tenemos que también estar un poco claros con respecto a las diferencias y a lo que es la seguridad de la información y lo que es la seguridad informática. Bueno, se dice que la seguridad de la información, como dice la definición, ¿no? Es la protección de la información contra una variedad de amenazas para garantizar la continuidad del negocio. Sí, pero lo que quiere decir con todo esto es que esta lo que cubre es toda la información, ya sea toda la información, los datos, ya sea de manera física o no física. Ella protege no solamente los datos, sino que también lo que es el personal, lo que es la estructura, todo el compendio, todo lo que son los accesos, entrada, salida, todo, le compete, en ese aspecto le compete a la seguridad de la información, que es parte para protegerla, porque también el control de los accesos, el quién entra, quién sale, que las personas que se registraron para ingresar a los servidores, quién lo atendió, quién lo atendió, son parte de las formas en que se protege la información. Por otra parte, la seguridad informática, como dice la definición, no es más que la protección de sistemas y redes de información contra el acceso y divulgación, etcétera. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que ella protege, o sea, no solamente lo que son los datos digitales, sino que las redes, los periféricos, impresoras, dispositivos portátiles, de escritorio, la infraestructura completa informática, las plataformas de nube, todo el tema informático en sí, compendio y su integridad y la disponibilidad, etcétera, que hablamos de la triada, etcétera, principalmente, entonces se aplica acá en la seguridad informática. Pareciera lo mismo, ¿no? La seguridad de la información y la seguridad informática, pero no, hay una clara diferencia entre una y la otra. Entonces, dicho esto, hay una serie de implementaciones que deben darse en Flayton para poder corregir ciertos errores, bueno, muchos errores que ellos mantienen. Por un lado, las políticas de seguridad. Flayton tiene que tener unas políticas de seguridad claras que ayuden a la gestión, a la administración de la información, de los datos que ellos contienen, que son importantes. Ellos no tienen políticas claras, no tienen un sistema de recuperación, no tienen una forma de, en caso de que ocurra X cosa, ellos no tienen un plan ya establecido, ni tampoco un plan de recuperación del negocio, un plan de mantener el negocio, de continuidad del negocio. Ciertos temas no los mantienen, nunca los pensaron, crecieron tan rápido que no pasaron por ese proceso. La capacitación constante de los empleados. La capacitación constante de los empleados es vital, mantener a sus empleados actualizados, mantener a los empleados bien capacitados con respecto a lo que llamamos la higiene informática, ¿no? Que no es más que saber cuidar, proteger la información de los clientes, la información de la empresa y el correcto uso de los dispositivos y no utilizarlos para cosas que no deben utilizarlas.
Básicamente es eso. Y todos deben saber, tanto el equipo de informática como la jefa de seguridad, que a pesar de que se encarga más de lo físico, tiene que conocer los conceptos digitales. Es importante, es de vital importancia. Por otra parte, nosotros clasificamos algunos de los eventos y de las cosas que se ocurrieron con Flayton en diferentes planos: graves, moderados, medios, etc. Y esto se sustenta, en este caso, por ejemplo, en el impacto extensivo de las operaciones. Este impacto no solamente da a la matriz de ellos, sino va a abarcar todas las sucursales, porque eso va a ser un efecto en cadena que va a ir afectando todas y cada una de estas sucursales. Por otra parte, la pérdida financiera. Van a tener una pérdida significativa, porque la incapacidad de poder procesar los datos de ventas, la incapacidad de poder cobrar con tarjetas, etcétera, cuando ya ocurre ese explote todo, van a tener capacidad de utilizar esto, porque y de por sí no están cumpliendo con los procesos para poder utilizar las tarjetas de crédito, etcétera, ni pueden proteger la información, por ende no van a poder utilizar estos servicios, lo cual va a repercutir en una gran pérdida económica para ellos. Por otro lado, el daño a la reputación. El daño a la reputación es irrecuperable, casi irrecuperable. Irrecuperable porque tomará mucho tiempo, muchos años, mucho trabajo y mucho dinero recuperar esa confianza que se perdió, esa confianza que van a perder de los clientes, porque los clientes, como dice un estudio, los clientes no suelen comprar en lugares que han tenido problemas con fugas de información o fugas de datos, y menos de tarjetas de crédito. Entonces, consecuencias de las regulatorias. Claro, como lo dije anteriormente, en base al no haber cumplido las normativas de PCI desde el principio, haber mentido en que cumplían con el 100% de esta traerá una serie de sanciones que pudiera inclusive impedir que ellos vuelvan a abrir una vez que esto explote, porque esas sanciones y esas regulaciones son importantes. Entonces, al haber maquillado, al haber falseado la información, haber dicho una cantidad o haber mostrado algo que no tenían, entonces eso repercute en sanciones tan graves que inclusive ellos pueden cancelar los permisos de ese lugar. Va a tener un problema muy serio con respecto a los bancos, y los bancos pueden cancelar sus cuentas y hacer una serie de maniobras para poder limitar los accesos, para limitar el funcionamiento de la empresa. Por ende, muy probable que esta empresa sea el fin de la misma. Por otra parte, la insatisfacción del cliente. Claro, van a haber clientes insatisfechos, van a haber clientes molestos, van a tener una lluvia, una tormenta de clientes que van a querer devolución del dinero, que van a querer que se les resarza más allá del hecho de lo que se les tomó. A pesar de que los bancos van a resarcir, ellos van a demandar. Y la insatisfacción va a ser un tema que Flayton va a tener que manejar. Indisponibilidad se refiere al tiempo perdido o el tiempo que los sistemas de Flayton electrónicos no tuvieron una adecuada función. Lo mismo pudo haberse por causa de ciberataques, fallas en hardware, fallas en el software o errores humanos. Lo mismo nos basamos en los siguientes criterios, o sea, en los siguientes factores, que viene siendo el impacto comercial, que viene siendo su comercio diario, el impacto financiero, ya sea el ingreso directo o indirectamente hacia la empresa, el impacto del reconocimiento, que vendría siendo cómo ellos se conocerían a nivel mundial general, el impacto ya sea en las normativas, que vendría siendo que cumplan las leyes, y la satisfacción de los clientes, que vendría siendo el agrado de los mismos para que inviertan en ellos. También el mismo se dividió en tres facetas: grave, moderado y leve. Los mismos se van dividiendo según dependiendo del caso. Si sea el caso grave, por un ejemplo, ya sea pérdida financiera,
Como mencioné, el impacto financiero pudo haber sido un grave debido a que no generan ingresos debido a los fallos que tiene el mismo. Si fueran moderados, ya sería, póngase, que impacto comercial que no tenga mucho movimiento diario a la hora de ellos generar, pues ya sea para comercializar o simplemente que no generen. Y el impacto leve vendría siendo que el más mínimo, que no sería tan grave ni tan moderado, pero sería una pequeña pérdida, pero que no afectaría tanto en su empresa. El tipo de sombrero que se presentó en este caso es negro, debido a que los ciberatacantes buscaron la manera de robarse las tarjetas de crédito de los clientes de la empresa Flyington Electronics y hacerlo de una manera tan minuciosa que la empresa no se pudo haber dado cuenta hasta que vieron grandes gastos, por así decirlo, por parte de sus clientes, que fue cuando se quedaron impactados de dónde ellos habían gastado tanto. Y la misma pudo haber sido muy grave, la verdad, debido a que si los clientes se daban cuenta de esos gastos sin ellos haberlos notificado, les pudo haber causado una gran difamación a nivel mundial debido a que no les notificaron nada, simplemente estaban de acorde al robo, que simplemente decidieron no decir nada y decidieron manejar todo por el anonimato y decirles a las respectivas leyes, hacia el FBI o el encargado que revise y se encarga de encontrar a estos ciberdelincuentes que le estaban haciendo eso a su empresa. Una importancia que ellos podrían tomar, ya sea a esta situación que pasaron, fue que primero esperaron a que el FBI pudiera hacer algo para poder atrapar a los ciberdelincuentes y debidamente pagar lo que ellos hicieron. Segundo, ya que les pasó esto, ellos podrían tomar la iniciativa de verificar sus sistemas, de verificar todos sus datos, todo, verificar las cuentas, todo, para que más adelante ellos tuvieran que reforzar esas áreas o reforzarlo todo en general, debido a que si refuerzas una pequeña parte pero no refuerzas los otros es como si no estuvieras haciendo nada. ¿Por qué? Porque mientras más refuerzas una área, la otra área se queda debilitada y es como si no estuvieras haciendo nada por el, o sea, siempre vas a dejar una área expuesta, por lo cual eso no se quiere en la empresa. Por lo mismo, una importancia, digo que puede ser esa para Flyington Electronics, que pudiera hacer que su empresa mejore y no pase esto nuevamente en un futuro con ellos. Y los conceptos que se presentan al mismo son ciberataque, que vendría siendo como mismo nombre lo dice, un ataque ya sea hacia empresas, hacia naciones. ¿Y a qué se dedica esto? A robar información, explotar códigos, verificar todo. O sea, lo que se basa es en robar, explotar y experimentar con la información a la que ellos puedan acceder. El ciberespacio significa que es dependiendo de dónde se esté manipulando, dónde se está haciendo todo este ataque, por así decirlo. Guerra, como mismo nombre lo dice, significa ataque en guerras, ya sea entre naciones, que es como se conoce normalmente, pero también existe una ciberguerra a nivel empresarial. ¿Cómo vendría siendo esto? Esto debido a cuando las empresas comienzan a hacer guerra de marketing, guerra de promociones, no directamente atacando su sistema, sino la forma de robarse los clientes entre ellos para así poder ellos tener una mejor vista a nivel mundial, una mejor vista a nivel nacional. Eso ya va dependiendo de cada una de las empresas, pero esto también se le conoce como una ciberguerra, para así llamar la atención de nosotros los clientes. En análisis del mismo, en Flyington Electronics se puede decir que esto prestaron todos los tipos de ciberataques, ciberespacio, ciberdelincuencia, de todo. Esto se produjo debido al no cumplir con las debidas normativas, con la debida seguridad del mismo. ¿Con qué concluimos? Que la misma debería tomar sus precauciones de sí mismo
y poder llevar su seguridad a otro nivel para que esto no les vuelva a suceder, porque le queda como mala imagen a ellos, debido porque si pasa una vez, el cliente puede pensar que puede volver a pasar, y eso es lo que no se quiere en la empresa. Tardes, profesora. Continuando con la presentación, ahora queremos hablar de los tipos de malware detectados durante este proceso o los posibles que pudieron haber sido los causantes. Por un lado podemos ver un keylogger, que es un malware que permite ver las pulsaciones de las teclas, ¿no? Ya sea en un teléfono celular o en la computadora. Ella registra todos los botones que uno va tocando, va registrando, principalmente cuando uno va a poner contraseñas y demás, etcétera. Entonces ella lo va registrando y es una forma excelente de obtener información de un usuario. Bueno, pues para los ciberatacantes, ¿no? Por otra parte, también pudo haber sido causa de un spyware. Un spyware lo que hace es obtener información, ¿no?, de las actividades del usuario en su computadora. Entonces ya va recuperando información, principalmente de transacciones, y pudo haber capturado la información y las transacciones de Phaeton Electronic. Por otra parte, también pudo haber sido causado por un rootkit, que no es más que un malware que crea puertas traseras, en, a grosso modo, ¿no? En resumen, esa es su función, crear puertas traseras por las cuales los ciberdelincuentes suelen ingresar de manera ilegal y realizar sus fechorías. Acá tenemos un cuadro de flujos, un diagrama en el cual explicamos cómo fue la trayectoria de los diferentes sucesos para que se puedan entender mejor, ¿no? Entonces, todo comienza con la filtración de los datos de la compañía Phaeton, cuando se dan cuenta a través de la llamada de contacto de los bancos de que habían unos ciertos datos que habían sido filtrados, o más bien que había una sospecha por unos movimientos extraños, y que entre esos estaba la compañía Phaeton. Entonces, en el segundo paso, la reacción del propietario Brett Phaeton, ¿no?, a percatarse de que la información de la compañía y que los datos de los clientes, de sus clientes, se encontraba en manos de ciberdelincuentes y que estaba siendo utilizada. Hasta ese momento, cuando aquí se va dando cuenta el propietario, ya habían unos 1.500 afectados hasta ese momento. Entonces, de ahí la investigación del hecho, pasamos ya a la investigación de los hechos por parte de la misma Phaeton. Investigar, comienza la jefa de seguridad de ella, de Phaeton, de Phaeton Electronic, a investigar el suceso, y también comienzan entonces los movimientos por parte del departamento de tecnología para investigar cómo sucedió, cuándo ocurrió, en qué momento, a través de qué, etcétera, ¿no? Entonces de ahí pasamos a qué está en riesgo realmente. Y lo que está en riesgo aquí principalmente, por lo menos desde el punto de vista de Phaeton, es más que todo su reputación, porque ellos se basan toda su negocio en la reputación, en la confianza que tienen los clientes en sus productos y en la confiabilidad que ellos tienen con respecto a los datos y demás. Entonces, eso es lo que principalmente está en juego en esta parte, y es la mayor preocupación del dueño. Entonces, ¿qué será de Phaeton Electronic en la número 5? Porque al darse a la luz que hubo una brecha de seguridad en la compañía Phaeton, ¿cuáles serán las posibles repercusiones que tendrá esto, el impacto que tendrá la compañía fuera de la pérdida de la reputación? Ya los clientes no van a querer comprar en una compañía que tiene una brecha de seguridad o donde sus datos fueron expuestos. ¿Quién compraría en una compañía en la cual tienen fugas de información? Y en la 6 saltamos, eso nos lleva al punto 6, que es el plan de contingencia, que ellos tienen que tener un plan de contingencia, medidas ya estructuradas para solucionar, para mitigar este problema, ¿no?
para buscar cómo les afecte lo menos posible la brecha de seguridad, así como encontrar las formas de parchar, bloquear y demás para futuros ataques. Entonces eso nos lleva a la posición número 7, punto número 7, que causó la brecha en sí. Ya es cuando llegamos a la última parte en que ya debemos saber cuáles fueron las posibles causales, etcétera. Al final de todo el proyecto se percatan que hay una serie de firewalls que estuvieron desactivados durante un gran periodo, no se sabe todavía exactamente desde cuánto tiempo. Pudo haber sido desde el mantenimiento anterior, pudo haber sido en algún momento que le dio problemas, porque como todos sabemos, los firewalls suelen dar problemas o problemas, conflictos de compatibilidad, etcétera, y muchas veces son desactivados, lo que no debería, pero para eso uno tiene otros sistemas de respaldo que ayudan a que si se desactiva el firewall por X, B o Y motivo, igualmente les sea difícil o imposible o lo más cercano a lo imposible a los ciberatacantes de usar ese punto como entrada. Esto nos lleva al final a un planeamiento que debemos tener, y esto vamos a plantearlo de la siguiente manera. Vamos a plantear cómo está el escenario. En uno, el incidente de seguridad, el punto de inicio donde se detecta lo que ha sucedido, que hubo un evento. De ahí si se identifica y se analiza. Entonces se identifica qué es el problema, cómo se ha dado, y se hace un análisis más extenso. De ahí tenemos una evaluación del impacto y el riesgo. Tenemos que evaluar los posibles impactos, las posibles repercusiones, ¿no?, que se pudieran dar, y los riesgos a futuro. Tienes que tirar un análisis y una evaluación de las posibles repercusiones y los posibles riesgos que pudiera traer esta falla en la seguridad. De ahí creamos entonces una estrategia de mitigación, la cual nos va a permitir resolver, parchar, manejar la situación lo mejor posible y evitar que vuelva a suceder en el futuro. Y al final, una implementación y monitoreo. Se implementan los pasos que hemos hablado en el paso anterior, en el 4, las estrategias que ya diseñamos en el proceso 4, y las comenzamos a implementar, y con un respectivo monitoreo del proceso, de tal modo que se cumplan todos esos pasos que hablamos en la sección de las estrategias que se van a realizar, y los procesos de mitigación. Al final, con eso concluimos esa parte. En conclusión, el caso Flayton Electronics nos ilustra la complejidad y la importancia de la ciberseguridad en el entorno empresarial actual. Enfrentarse a incidentes de seguridad cibernética requiere una respuesta organizada y proactiva que abarque desde la identificación inicial del problema hasta implementación de estrategias para mitigar estas mismas, y una mejora continua de las defensas. Esto requiere un enfoque crucial que tenga un equilibrio que incluya la evaluación crítica de riesgos y una comprensión rigurosa de los hechos, para así fortalecer las defensas contra amenazas cibernéticas y proteger la integridad de los sistemas y los datos de la empresa. Bien, la implementación efectiva de estrategias de ciberseguridad no solo ayuda a prevenir o mitigar impactos negativos en los incidentes, sino que también ayuda a fortalecer la confianza de los clientes y mejorar la resiliencia organizacional frente a futuros desafíos en el ciberespacio. Muchas gracias.